Buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo la suerte de tener aquí a una grandísima formadora en el mundo del marketing. Hoy tenemos a Patricia Marra. Ella es una profesional en el campo del marketing digital enfocada en ayudar a emprendedoras a destacar en las redes sociales y a mejorar sus estrategias de venta online. Biotecnóloga de formación, Patricia ofrece formación para crear contenido específico que genere interacción y ventas, ayudando a sus clientas a optimizar su presencia digital y a conseguir resultados tangibles, lo que la ha llevado a ganar el premio Brandea al mejor contenido educativo en 2023. Además, Patricia gestiona el podcast Brilla y Vende, donde aborda temas relacionados con el marketing digital y el emprendimiento. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí. Muchas ganas de conocer un poquito la vida de la emprendedora que hay detrás de todo este pedazo de proyecto. Si te parece, comenzaremos por una pequeña ronda de preguntas para que los oyentes nos puedan situar. Edad. ¿Vale? Edad 28, pero estoy a punto de cumplir 29 en 2 semanas. ¿Dónde vives actualmente? En Menorca. ¿Desde hace cuánto? Toda la vida. Bueno, estuve 4 años en Barcelona estudiando, pero luego ya me volví. ¿Cuánto hace que emprendes? Desde 2017, a lo mejor. Este es mi segundo emprendimiento, por eso. ¿Qué te lleva a emprender? La búsqueda de libertad, sobre todo. ¿Te consideras una persona de éxito? Yo diría que sí. O sea, mi forma de entender el éxito, sí. ¿Qué es para ti el éxito? Pues justo el tener esa libertad de tener el horario que yo quiero, el poder permitirme esos hobbies, de poder viajar cuando quiero y sobre todo ser dueña de mi tiempo. ¿Sabías siempre a lo que te querías dedicar? ¿Tenías identificada tu pasión? Que va, para nada. De hecho, yo por eso me metí en la carrera de biotecnología, porque no tenía ni idea, seguí un poco el camino que la gente me marcaba y fue por el camino que me fui dando cuenta de que eso no es lo que quería. Y yo tenía la idea de que quería emprender, quería ser como mi propia jefa, pero no sabía cómo. Y lo probé primero con un proyecto, un negocio y luego con este. Así que para nada lo tenía claro desde el principio. Cuéntame un poquito, ¿cómo es tu día a día como emprendedora? ¿Qué es lo que haces en un día normal de Patricia? Pues mi vida en realidad es súper tranquila porque, como te he dicho, vivo en Menorca, aquí es súper tranquilo y yo de hecho esta calma me gusta mucho, pero necesito también viajar un montón para poder salir también y tener nuevos estímulos, pero cuando estoy aquí, que es la mayoría del tiempo, pues intento sobre todo tener horarios marcados. Eso lo tengo desde el principio. Trabajo unas 3 horas por la mañana, unas 3 horas por la tarde. Intento ir, yo que sé, a cafeterías o a sitios así diferentes para no estar en casa. Y luego el resto del tiempo pues hago mis cosas, ir a caminar, hacer yoga, leer, cocinar. Y eso es mi vida, en realidad es como muy tranquila, pero por eso intento hacer como muchos viajes al año y romper con esa rutina también. ¿Tienes como una rutina? Es decir, siempre te levantas a la misma hora y antes nos decías, ¿no? 3 horas de trabajo por la mañana, 3 horas por la tarde. ¿Son siempre las mismas? A pesar de que vayas moviéndote de sitio. Es algo muy curioso porque yo necesito tener rutinas siempre, o sea, necesito cuando me levanto por la mañana, porque mi mente como que funciona así, necesito saber qué haré cada hora del día, más o menos, aunque luego pues surjan imprevistos, pero necesito tener esa estructura porque si no es como que me da mucho estrés y necesito tener esa estructura. Lo que me ocurre es que a lo mejor estoy como 3 semanas, 4 con la misma rutina y luego ya necesito cambiar y a lo mejor cambio un poco el orden de las cosas o estoy en una temporada que por la mañana me voy a caminar y luego cambio el caminar por ir a yoga y cambio como la estructura para daros así un poco de variedad, pero bueno, sí que necesito esas rutinas. Para alguien que va a arrancar a la hora de emprender, sobre todo, además pienso que tú es muy fácil que también te lo hayas encontrado con tu entorno, ¿no? En el momento en el que estudias una carrera y dices, bueno, no me voy a dedicar a nada que ver con biotecnología, voy a ir por otro lado. ¿Qué crees que es lo primero en lo que tiene que ponerse una persona, que es en lo que tiene que centrarse y poner foco para no desviarse de lo que es el emprendimiento? Porque yo entiendo que es algo que te puede
te puede parecer una montaña inescalable, ¿no? Es decir, ostras, aquí hay demasiadas cosas a abordar. ¿Dónde metemos foco de manera inicial? Para mí hay varias cosas que son importantes y una que yo siempre digo que creo que me ayudó a mí es emprender no desde esa necesidad de necesito generar ingresos ya porque he dejado el trabajo o no tengo nada y tengo que estar contra reloj porque necesito esos primeros ingresos ya y yo creo que es lo que a mucha gente le ocurre. Igual a veces es porque viene así o a veces es porque tomamos la decisión de forma demasiado impulsiva, lo que sea, pero el tener ese colchón o esa estabilidad previa para poder permitirte empezar ese emprendimiento desde la tranquilidad de decir, voy a probar, voy a ver si esto funciona, si no, le habré dedicado un montón de horas y habré aprendido, pero tampoco se me va la vida y no todo depende de que esto funcione sí o sí. Sí o sí. Y yo creo que este planteamiento a mí me ha ayudado mucho y lo que he visto también en mi entorno o gente que conozco ha marcado como la diferencia de cómo se enfoca el negocio desde el principio. Totalmente de acuerdo, aunque sí que es cierto que también a veces la realidad personal de cada quien no te permite ese colchón, ¿no? Y también puede ser incluso un motor que haga que no te apalanques y que le metas más. Me Sí, gustaría, claro, sa- exacto. Me gustaría saber si tú personalmente tiendes a tener un plan de vida y luego seguir una hoja de ruta muy marcada o vas improvisando. ¿Cómo Yo es a largo plazo tu manera de pensar? no suelo pensar, la verdad es que no suelo pensar a largo plazo y voy improvisando bastante. Dentro de ese orden que te he dicho que necesito como en mi día a día, si miro más allá de 3 años, 4 o 5, como que me parece demasiado, me abruma, ¿no? Entonces, y además yo trabajando en temas de marketing, de redes sociales, a veces gente me hace la pregunta, ¿no? ¿Y si ahora, yo qué sé, Instagram pues deja de funcionar y es otra cosa o tal? Es como, es algo que no me preocupa en mi día a día, porque yo sé cuáles son mis fortalezas, sé que voy a ir evolucionando porque eso lo haces casi sin darte cuenta, yo estoy siempre en formación y demás, y no es algo que piense, la verdad, en mi día a día, o no tengo ese plan de vida, ni mucho menos. Eh, sí que tienes siempre pues esas ideas y tal, pero no tengo hasta ese punto de planificación. ¿Tienes, por eso, o sea, has hablado de 3 4 años que directamente no lo planteas, pero ¿tienes objetivos y metas anuales en cuanto a proyecto, en cuanto a cosas que tú quieras conseguir ya a nivel personal también? Sí, sí, lo típico, ¿no? Cuando acaba el año, pues intentas hacer un poco de balance, ver cómo ha ido el año anterior, qué te gustaría conseguir ese próximo año, dónde poner el foco. Y la verdad es que sí, me pongo como esos, a nivel de negocio, pues esos objetivos, proyectos, qué lanzamientos voy a hacer, qué acciones, y luego ya cuando va avanzando el año, pues ya miro el detalle y sobre todo es súper importante que esos objetivos no se queden ahí como anuales, sí, vale, pero ¿cuándo vas a trabajar en ellos? Y para mí es muy importante pues ponerme por trimestre, venga, ¿cuál va a ser como los objetivos de este trimestre? Luego del trimestre bajar al mes, del mes bajar a las semanas, de las semanas bajar a los días de la semana y así es como voy atacando como los proyectos. ¿Tienes una estructura que digas, yo qué sé, pues cada primer miércoles de cada mes hago repaso de cómo va todo esto? ¿Cómo te organizas en este sentido? Me río porque en la teoría lo tengo. En plan, tengo ahí, yo uso ClickUp para gestionar mis proyectos y demás, y tengo una tarea recurrente que es a mediados de mes revisar no sé qué, cuando está a punto de acabar el trimestre, revisar no sé cuántos. La realidad es que a veces es como, venga, posponer, posponer, porque la realidad del día a día a veces te come y eso es algo que también este año justamente quería mejorar en eso, porque si no es como, hay muchos proyectos, a veces, sobre todo en la estimación, ¿no? Del tiempo que te va a llevar cada cosa, no te das cuenta y podemos ser muy ambiciosos, y no solo me pasa a mí, le pasa a mucha gente, muy ambiciosos a la hora de estimar el tiempo que nos va a llevar cada cosa. Decimos, sí, voy a hacer un lanzamiento de no sé qué, o voy a hacer no sé cuántos. Esto lo haré en enero, esto lo haré en febrero, y luego te pones a trabajar en el de enero y resulta que va a salir en marzo o tal. Entonces, el estar ajustando también es importante. No lo hago de forma tan planificada como me gustaría, pero sí, al final lo hago.
¿Delegas una parte del trabajo? ¿Tienes un equipo contratado? Sí, o sea, gente contratada como tal no, sí tengo un equipo de freelance en los que me apoyo para las diferentes tareas. La primera pe- em, el primer tipo de profesional, el primer perfil que necesité yo justo ya empecé fue el de un asistente virtual que me ayudara con todo lo que es contestar mensajes, gestionar correos y todo esto. Fue para mí como lo más necesario. Y luego ya a partir de ahí, pues en función de las tareas en que yo veía que estaba dedicando mucho tiempo, que no era 100% necesario que lo hiciera yo misma, pues sí he ido ampliando un poquito. ¿Cuál es la parte del emprendimiento que menos te gusta? A mí lo que menos me gusta es todo lo que sea administrativo, legal, y todo lo que sea como que te pueda generar como una preocupación de, yo qué sé, yo soy mucho de, ¿y esto lo estaré haciendo bien? O esto, no sé, mucha preocupación porque no pase nada, de que yo qué sé, que un pequeño error a alguien que es tu cliente pues se pueda sentir como que no le has dado el mejor servicio, que ha habido un malentendido, que esa persona pues pueda quedarse con el mal sabor de boca, eso todavía lo llevo como mal. Y mira que tengo miles y miles de clientes que han pasado por mis servicios, membresía, lo que sea, pero es algo que me sigue preocupando. Supongo que esto también es algo que es parte de marca personal, ¿no? Es decir, ostras, yo es que quiero llegar siempre a este nivel. Para los emprendedores que tienen cierto éxito y que tienen un proyecto muy basado en su marca personal, en tu caso es un proyecto basado en la marca personal clarísimamente, es muy fácil llegar a un punto en el que el emprendimiento crece mucho y se pierda esta esencia que te hizo crecer en un inicio. Es decir, tú has crecido por cómo eres y, y cómo has transmitido cómo eres, ¿no? Pero en el momento en el que vas creciendo, pues empiezas a tener más problemas, de tener lo mismo que estás diciendo, mucho más contenido que gestionar, más facturas que hacer, más equipo que delegar, y es muy fácil que tus horas se pasen a dedicar a toda esta gestión de organización interna del proyecto. Tienes, esto muchas veces genera el típico burnout. Lo primero es preguntarte si te ha pasado y luego si tienes algún sistema que podrías compartir que prevea que esto suceda y se materialice en el tiempo. A ver, sistema como tal, no diría que sistema, pero sí que es verdad, para la primera pregunta de si me ha pasado, yo creo que no he llegado al punto de sentirme como quemada o demás, pero sí es algo que he ido notando cuando vas creciendo y justo que antes me preguntabas por objetivos y demás para este año, es una de las cosas que escribí, ¿no? Cuando estaba haciendo esa reflexión de, ojo, que no se pierda ese contacto o ese mostrarme de esa forma tan cercana, diaria, a través de, aunque sea en stories, en Instagram y demás, que no se pierda eso, porque al final, cuanto más creces, es lo que estábamos hablando, pues más planificación necesitas y un proyecto y delegar y gestionar equipo y demás, fechas, deadlines, porque no solo estás tú, sino que está otra persona esperando que tú le pases lo que depende de ti. Entonces, claro, aparecer por stories o hacer no sé qué que se me había ocurrido, esas cosas como que pasan a ser menos importantes porque no pasa nada. Si no lo haces, al final la gente pues está en sus casas, no te van a decir, tal día tenías que publicar tal story. No me lo va a decir nadie. Entonces esas cosas como que son las que primero se olvidan. Y una de las cosas era encontrar ese equilibrio y ya no por publicar más, publicar menos, sino el cómo me muestro, ¿no? No olvidar ese acercamiento o ese mostrarte de esta forma más cercana y siempre y cuando, siempre aceptando que habrá pues épocas en las que estarás como más detrás de las cámaras, trabajando en otra cosa, épocas en las que puedes dar más un push de contenido, de mostrarte y demás, pero sobre todo siempre buscando ese equilibrio. Y en cuanto al sistema, pues para mí es eso, siempre que estoy notando algo, aunque sea alguna resistencia de cara a mi trabajo, a mi negocio, que estoy hoy tenía que hacer esto y no me apetece. Vale, me hago preguntas, ¿no? ¿Por qué no me apetece? Y voy rascando ahí a ver qué es lo que realmente ahí me está generando ese freno o esa barrera de decir, ¿por qué no estoy
cogiendo este proyecto con ganas, y es algo que yo he puesto aquí porque me apetecía, y siempre buscar y dar con lo que realmente está pasando y buscar luego soluciones o ajustar el calendario, lo que sea. Eso es más o menos lo que hago. Me parece muy interesante. Antes nos hablabas también de que estás en continua formación. Me gustaría que nos contaras cómo es esa formación, cómo te formas, si utilizas mentores y cómo los escoges en este sentido. ¿Tienes también un plan estructurado de formación o vas... A mí me pasa que voy muchísimo salto de mata, ¿no? Pues ahora pillo un libro que me gusta, luego conozco a alguien y estoy un tiempo con él y voy formándome de mil maneras, pero no con un sistema. No sé si, bueno, No, por la cara para que nada. pones, Para eres nada igual. tengo esta planificación porque yo creo que también es algo muy difícil. Al final, sí, cuando estás en este mundillo ya llega un momento que es difícil que una sola persona te dé toda esa formación y lo que vas haciendo es, vale, ahora me interesa trabajar en este aspecto o ahora creo que este tema será importante, yo qué sé, por poner un ejemplo, ahora los funnels por mensaje directo en Instagram, pues quiero aprender más sobre esto, automatizaciones, tal, pues voy a buscar a alguien que sea referente de esto y me voy a alguien de América, lo que sea, pues busco quién es referente, quién lleva, por ejemplo, las campañas de este tipo de los más grandes referentes de Estados Unidos. Pues voy a hacer el curso o voy a hacer el programa de esa persona. Si es en otro tema, pues también busco a esas referencias. Sobre todo lo que he aprendido en estos años es también pensar un poco o buscar referencias, investigar un poco de profesionales antes de comprar un curso o de mentores y demás, porque bueno, a todos nos pasa, ¿no? Que hay algunas inversiones que has hecho que dices, te arrepientes un poco, pero bueno, es parte del Frustrarán un poquito. aprendizaje. Sí. Sí. De todo se aprende al final. También aprendes a no comprar de manera impulsiva, ¿no? Me gustaría que nos contaras si tienes identificado algún momento que supusiera un crecimiento enorme o alguna acción concreta que dijeras, hostia, fue hacer esto y aquí cambié el chip porque empezaron a funcionar mucho mejor las cosas. Al final, sobre todo cuando empezamos a emprender, ¿no? Pues vamos probando diferentes estrategias, lo mismo que has dicho ahora, pues de, no, mira, ahora bots con Instagram, luego grupos de WhatsApp, cualquier historia, ¿no? Cada quien tiene su estrategia, pero lo haces un poco a ciegas. ¿En qué momento tú detectas que eso te está funcionando y qué es aquello que te ha funcionado a ti? A ver, yo creo que ha habido varios de esos momentos. Yo diría que uno de los más importantes fue justo al principio, cuando yo empecé, porque al final yo empecé mi marca personal gestionando cuentas de Instagram y de Facebook de negocios, de locales de aquí, de Menorca o de conocidos, y así fue como empecé mi negocio y yo para mí era social media manager y te gestionaba tus redes y ya está. Pero ya desde el principio dije, bueno, voy a trabajar a la vez en mi marca personal y voy a empezar a compartir contenido y empecé a traer un público mucho más perfil emprendedor, que quería aprender y eso. Yo creo que aquí también el punto fue decir, vale, tengo estos servicios, pero voy a ajustarme o voy a lanzar algo para este público o estas necesidades específicas que estoy viendo. Eso primero fue más tipo asesorías, auditorías, para hacer como ese plan, esa estrategia y que luego ellos hicieran todo lo que es la gestión y demás. Luego, también en esta época que, ya te digo, era al principio, los primeros 3 meses de estar con mi negocio, con esto de estar compartiendo contenido, fue el momento justo en el que acababan de aparecer los Reels en Instagram y estaba como en ese auge TikTok, Reels. ¿Qué pasaba? Que allí estaba todo el mundo haciendo los típicos bailes y los deditos señalando cajas de texto. Entonces yo como que fui una de las primeras que se negó a hacer ese tipo de vídeos y empezó a hacer como cápsulas de 40 segundos o 30 segundos explicando cosas, poniendo ejemplos muy prácticos y hablando de marketing, de redes sociales, pero con un lenguaje mucho más específico, mucho más directo, que decía algo, a lo mejor en ese reel te decía algo que era diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar, que era como términos así más genéricos o que todo el mundo había leído alguna vez, pero que no acaba de ser útil o no acaba de traducirse en una acción concreta. Y eso fue lo que marcó un poco el boom de mi crecimiento como marca personal en cuanto a visibilidad, comunidad y demás. Luego ya el trabajar para hacer que esto siguiera creciendo cuando ya esa ventaja, ¿no? De ser de las primeras
se va, porque ya lo hace todo el mundo, pues siempre tienes que ir evolucionando y buscando la forma de seguir aportando algo diferente, que siempre ha sido mi reto, ¿no? De decir, vale, ahora todo el mundo está haciendo esto que yo antes hacía, no digo que me lo inventara yo, ¿no? Pero a lo mejor antes estaba destacando o estaba siendo una de las pocas, ahora ya no. Entonces vamos a buscar otra cosa para marcar así la diferencia. ¿No Y en crees? cuanto a esto, dime. ¿No crees que esto también es algo que cada vez es más exagerado en las redes? Y cada vez ves más marcas personales que realmente no son una marca personal porque hacen constantemente esto que acabas de escribir, ¿no? De que, hostia, como mi marca personal era ser yo auténtico, de golpe hay muchos yos, pues me muevo a otro. Dice, bueno, pero si eras auténtico, entonces mantente en lo tuyo, ¿no? Es porque además cada vez a mí por lo menos me da la sensación de que hay más y más contenido de muy parecido y en la misma línea y por desgracia, a mi parecer, pues va a peor, ¿no? Y es como que cada vez es un contenido de calidad mucho más baja. Pero, claro, ¿hasta dónde llega el límite de esto? Porque ¿qué va a ser lo siguiente? De hecho, mira, yo ahora mismo que estoy aquí en Asia, cuando veo el contenido de los asiáticos, alucino mandarinas, ¿sabes? Digo, hostia puta, como vayamos a esto es un lío, ¿sabes? Y ellos van como un año por delante nuestro. Claro, ¿hacia dónde ves el futuro de todo esto de la creación de contenido? Es muy buena pregunta y de hecho aquí al final es como una de las bases del marketing. Al final la respuesta a esta pregunta es justamente no perder esa esencia y ese tú. Al final es lo que te va a diferenciar y una cosa, o sea, tenemos que diferenciar lo que es ir adaptándote a las nuevas plataformas, tendencias, ir cogiendo de esto sí, de esto no, y pasarlo siempre por el filtro de tu marca personal y decir, vale, esto va conmigo, sí, no hacerlo porque todo el mundo lo hace o porque alguien me ha dicho que lo tengo que hacer. Para mí eso es súper importante y eso pasa por tener bien definidas unas bases de lo que es tu marca personal, tus valores, tu diferenciación, tu posicionamiento y qué es lo que ocurre, que mucha gente no tiene trabajado eso, que empieza Claro. por la casa por el tejado, que es voy a hacer este contenido así, de esta manera y tal, y luego dices, pues que no tiene ningún sentido que un día hagas esto y al día siguiente me hagas lo otro porque no hay... Yo creo que este discurso que nos acabas de compartir está muy bien y tiene mucho sentido cuando te ha funcionado. Pero si te pones en la piel de aquel que está, que quiere intentarlo, pienso que es muy difícil, poniéndote en la piel de una persona que va a arrancar, ¿no? El pensar, bueno, es que me voy a crear una marca personal, ¿no? Voy a hacerlo desde cero y quiero vender algo y quiero... Entonces, pues lo mismo, ¿no? Cuando buscan crear infoproductos, ¿por qué crean o membresías? Yo tengo varias membresías y me ha venido mucha gente que desde cero intenta crear una membresía y te dices, estás loco, tío, te vas a morir ahí picando piedra para que esto levante, ¿no? O sea, necesitas primero crear esa audiencia, pero a la vez esa audiencia tiene que crearse en base a algo, no son solo números, ¿no? Me gustaría preguntarte si crees que el emprendimiento es para todo el mundo. Primero esto, si crees que todo el mundo puede ser emprendedor. No, la respuesta la tengo súper clara y yo creo que no. Al final yo creo que es también al hablar con mucha gente y no porque no valgas o porque no tengas, yo qué sé, la inteligencia suficiente o los recursos suficientes. No va tanto por ahí, sino por un tema de mentalidad o de a lo mejor creencias o yo qué sé, personalidad, dile lo que quieras, pero yo creo que no. Y también está bien aceptarlo y yo conozco a mucha gente que lo ha probado y se ha dado cuenta de que no era lo que quería y a lo mejor ha tenido resultados, pero cuando les ha tenido ha dicho, es que esto no me gusta o esto no es para mí y coge y se va a trabajar para otra persona y es mucho más feliz, ¿no? ¿Cuáles crees que son las cualidades indispensables o las habilidades necesarias para que un emprendedor tenga éxito? Yo creo que una de ellas el, es el estar cómodo saliendo continuamente de tu zona de confort, que eso es, yo creo que hay gente que no es su comodidad o a lo mejor es simplemente que no le gusta, que eso no le hace feliz, estar saliendo continuamente, probando cosas nuevas o haciendo cosas como que te tiran allí fuera de esa zona de confort. Y yo creo que esa es una de ellas. Y luego como esa curiosidad de estar probando continuamente y de
ver las cosas no como esto tiene que funcionar sí o sí, sino de experimentos y tomarte todo como un aprendizaje, no como un fracaso. Y bueno, hay muchísimas, pero yo creo que esas son de las más importantes. ¿Piensas tú en algún conocimiento o habilidad que hayas aprendido recientemente que digas, hostia, a mí esto me supuso un cambio, un antes y un después en mi vida como emprendedora? Más que conocimiento, yo creo que es una reflexión y va justo muy relacionada con lo que estaba diciendo ahora. Yo cuando empecé a emprender tenía como mucho apego a mi negocio y a cómo estaban yendo las cosas porque estaba teniendo resultados y demás. Y además, al ser una marca personal que todo depende como de ti, yo creo que eso se exagera. Y tenía como ese apego de estar preocupada todo el rato, de decir, vale, ¿qué pasa si, yo qué sé, la cuenta de Instagram? ¿O qué pasa si alguien habla mal de mí? Como que veía todo el rato posibles peligros de que ese negocio no funcionara o que de un día para otro todos esos resultados que había tenido desaparecieran o dejara de tener esos resultados. Y hacer el ejercicio, por supuesto, esto va relacionado con muchas cosas y hay terapia de por medio y demás, pero llegar a la conclusión de que esos resultados o tu valor como profesional, como persona, no está 100% ligado a un negocio concreto o a un emprendimiento concreto y que ese, por ejemplo, el estilo de vida o ese éxito que tú has conseguido o que yo he conseguido, que otra persona puede conseguir, se puede a lo mejor conseguir de otras maneras, que ese negocio no es lo único que te va a dar esa felicidad o ese estilo de vida, sino que si eso no funciona, pues no pasa nada, como el valor al final está en ti, pues encontrarás otras maneras eh, y lo podrás intentar más veces para conseguir lo mismo. Y eso es algo que a mí como que me dejó trabajar mucho más tranquila en mi propio negocio y vivirlo de otra manera. Tú tienes una cuenta de Instagram con más de 100.000 seguidores, tienes un TikTok también alrededor de 100.000 seguidores. Evidentemente es una marca personal que tiene unas cifras grandes detrás. Me gustaría saber cómo te ha afectado a ti a nivel personal esto con tu entorno. Porque al final llega un momento, y sobre todo en la vida convencional, ¿no? Que es en la sociedad española es lo más normal es trabajar para otro, estudia, trabaja, ten hijos, familia, etcétera, ¿no? Es muy fácil desconectar de lo que está viviendo tu entorno y a pesar de intentar tener un cierto apego familiar o apego de amistades de toda la vida y demás, que llega un momento de desconexión, de que tu realidad es muy diferente a la suya, ¿no? Y cuando además a esto le juntas el, o le añades el reconocimiento masivo de gente anónima hacia tu persona, esto es más fácil aún que te desconecte de la realidad que tiene en tu círculo. Me gustaría saber cómo te ha afectado en esto. La verdad es que yo no he tenido esa sensación como con mi círculo más íntimo estamos hablando, ¿eh? De desconexión. De hecho, yo es algo que, ya te decía, esta marca personal que tengo antes venía no era marca personal porque era con otro nombre y demás, pero al final sí aparecía yo y tenía una comunidad, no de 100.000, pero a lo mejor llegábamos como a los 30.000 o así. Ya venía de esa experiencia y yo siempre, desde ese primer emprendimiento, como que lo había, en mi cabeza era como una doble vida, ¿no? Cuando estoy en mi trabajo me pongo en ese papel, pero luego se acaban las horas de trabajo y ya me pongo en el papel de yo, Patricia, con mi vida normal y mi gente y demás. Y de hecho, al principio de ese primer emprendimiento lo vivía como con, entre comillas, vergüenza cuando alguien, yo estaba en mi círculo de amigos o en otro entorno y mencionaba que si mi cuenta, que si Patricia en las stories, que si no sé qué, era como, por favor, dejemos de hablar de eso, ¿no? Ahora ya no, ahora lo tengo mucho más integrado pero sí que es verdad que no creo que me haya afectado, sí que si nos vamos del círculo como más cercano, sí que ves a gente que igual esa relación como que se ha perdido un poco, pero yo creo que a muchos emprendedores les pasa cuando tienes éxito, a veces hay gente que no sabes por qué no se está alegrando de que tengas éxito y es muy fuerte y al principio no lo entiendes de decir, jolín, me está pasando todo esto, estoy consiguiendo mi sueño y cuando le hablo a esta persona o le cuento algo que es importante para mí, es como que
que no le gusta, que no le sienta bien, ¿no? Y eso al final hace que a ciertas personas, pues te sirva, bueno para no seguir con esa relación o digas, bueno, pues a lo mejor no era tan importante como tal. Algunos casos concretos, pero así en general no creo que me haya afectado y para mi gente y para mi círculo como que soy la misma de siempre. ¿Tienes alguna manera de fomentar un círculo social no tan íntimo, sino de gente que vayas conociendo, ¿no? Una especie de networking físico con otros emprendedores? La verdad es que soy nefasta para esto, lo tengo que reconocer, se me da muy mal. O sea, yo soy la típica y a la gente que ya me conoce ya se ríen de esto, pero que me escriben por WhatsApp y a lo mejor estamos hablando y dejo ahí una conversación pendiente a la mitad hasta dentro de 3 días que se me ilumina y yo continúo con la conversación como si fuera ayer, ¿no? Y como persona yo desde siempre he tenido que trabajar esto, soy como muy despegada, mucho, muy independiente, voy a mi bola y eso, claro, a veces me ha llevado a la sensación o a veces de decir, jolín, Patricia, como que en tu día a día, y más al estar aquí en Menorca, que estamos aislados, nunca mejor dicho, eh, pues me ha llevado a la sensación de, jolín, pues deberías abrir un poco, retomar algunas relaciones y demás, y sí que a veces he notado como que me gustaría más tener esa interacción. Pero al final es como la forma de ser de cada uno y yo siempre he sido más de tener pocos, pero así más íntimos y demás. Y sí que es verdad que el mundo online o a lo mejor conocer a tanta gente o tener una red de contactos tan grande, para mí no se ha para otros sí, pero para mí no se ha traducido en relaciones, algunas sí, y son muy fuertes y muy buenas, pero no en una gran cantidad de contactos o gente con la que esté. A lo mejor si viviera en Madrid o viviera en Barcelona sería diferente. ¿Qué es aquello que piensas que te produce tranquilidad y paz mental y que si no tuvieras necesitarías tener en tu vida? ¿Tienes algo así identificado? Yo creo que lo que me da más paz mental y tranquilidad es tener esa libertad de si me apetece hacer algo o si me apetece hacer un viaje o me apetece, yo qué sé, la simple tontería de hoy trabajar desde una cafetería o irme a dar un paseo y trabajar desde otro sitio, que lo puedo hacer, que estoy como diseñando mi propia vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso siempre, cuando no lo tenía, es algo que me generaba mucha frustración, ansiedad, y ahora pues es algo que valoro muchísimo y ya te lo he dicho al principio, es de lo más importante para mí. Me imagino que no ves una vuelta atrás, ¿no? A estas alturas de la película. A ver, nunca digas nunca. Y a veces yo hago el ejercicio y por un lado a veces dices, oh, qué guay sería, ¿no? Como volver a una oficina, tener compañeros, no sé qué. Pero luego digo, bueno, Patricia, si quieres una oficina y quieres compañeros, pues hazte tu propia oficina, ¿no? Y tendrás a tu propia gente. Pero bueno, nunca digas nunca y yo, para estar también como más tranquila y no ver esto, lo que te decía antes, como lo único que me va a dar la felicidad, pues intento pensar que también podría tener esa felicidad o también cierta libertad haciendo otras cosas o con otro tipo de trabajo y que no me asuste la idea ni me agobie. ¿Crees que siempre está el trabajo presente en un emprendedor? Es algo que es muy típico, ¿eh? Que hay muchos emprendedores que no hay una dispersión entre vida y trabajo, siempre está todo muy mezclado. ¿Cómo llevas tú esto? Yo creo que sí, pero que se puede trabajar. De hecho, yo, bueno, cuando empecé, pues para mí no existían ni los fines de semana ni nada. Y si me voy antes de empezar con este proyecto, yo estaba compaginando en mi primer negocio con un trabajo 40 horas semanales. Me levantaba a las 5 de la mañana, los fines eran para trabajar en el negocio y claro, luego cuando ya empecé con este negocio también trasladé como esa mentalidad de todas las horas son trabajables, por tanto, cuanto más trabaje, antes voy a ver resultados. Que creo que al principio, en cierto modo, es normal y está bien, porque a lo mejor si no hubiera hecho todo eso, ahora no estaría aquí o no estaría en este punto,
pero luego cuando ya tienes más o menos ya está arrancado, digamos, el proyecto, es súper importante para mí el poner esos límites, igual que hablábamos al principio de horarios, para mí límites sagrados son los fines de semana. Yo los fines de semana no trabajo desde hace a lo mejor 1 año y medio, a no ser que pase algo súper súper raro que tenga que hacer sí o sí. Los fines de semana para mí intento tomármelo como si fuera un trabajo normal por cuenta ajena y ahora soy capaz de irme, por ejemplo, ahora en diciembre estuve 12 días de viaje por México sin cobertura la mayoría del tiempo y ya está, y mi negocio funcionaba y yo estaba de vacaciones. Cuando podía, pues contestaba un par de cosas con pues la persona que se quedaba al cargo de gestionar mensajes y todo, pero soy capaz de hacerlo y no estoy pensando cuando estoy en ese viaje todo el día en mi negocio o en el trabajo. Así que yo creo que se puede conseguir ese tipo de equilibrio. Me parece una muy buena filosofía, pero sí que entiendo que mucha gente al inicio, ¿no? Se pasa de rosca en este sentido y al final también es muy fácil crear un emprendimiento que no te sirva para la vida idílica que tú habías diseñado previamente o que tenías en la mente en el momento en el que quieres emprender. Creo que en esto es muy importante preguntarse el porqué del emprendimiento, porque pienso que la mayoría de emprendedores no lo hacen. Sencillamente emprenden porque sí, ¿no? En su cabeza es, ¿y por qué no? Fantástico, pero márcate unos objetivos vitales para que el emprendimiento te sirva a ti. En tu caso, si te agobias o pierdes foco, ¿tienes alguna receta, rutina, algo que hagas para darle soluciones? Algo que al final a todos los emprendedores nos pasa, por lo que sea, algún día, pues todos tenemos un mal día, ¿no? Y estás que no te centras, si quieres crear contenido, escribir o lo que sea, pues no estás con la cabeza donde toca. ¿Tienes alguna receta que nos puedas compartir? Mi receta se llama salir por la puerta, ponerte las zapatillas y irme a andar 1 hora o lo que sea hasta que me vengan las ideas. O a veces simplemente porque, yo qué sé, en ese momento no puedo, una ducha. A mí las ideas me vienen en la ducha, no sé si a más gente le A mí pasa, me pasa pero, también. pero a veces, yo qué sé, digo, jolín, Patricia, llevas como 10 minutos aquí en la ducha sin hacer nada, pero ha sido como los 10 minutos más productivos del día. Pero no tengo así una cosa mágica que haga. A veces también hay que ser realistas, a veces te pilla ese mal día en un día que tienes 2 llamadas por Zoom o 2 sesiones, yo qué sé, grupales en directo, que luego tienes que terminar no sé qué proyecto porque lo tienes que entregar al día siguiente y te lo comes con patatas, ¿no? Y también que a mí esto antes me frustraba, que no cada día tú trabajar en tu negocio va a ser un ¡yupi, qué ilusión! A veces es como, qué pereza hacer esto, pero lo hago y a lo mejor, yo qué sé, ese día lo hago desde el sofá con la tele de fondo o lo que sea, ¿no? Pero a veces hay algunos de estos días cuando me preocupo o me suenan las alarmas es cuando llevo 1 semana, 2 semanas con esa sensación. Ahí sí que digo, vale, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos cambiar? Y buscamos, ¿no? El que podemos mejorar, pero si es un día, porque todos tenemos un día malo, pues no pasa nada. A veces te puedes permitir, pues decir, pues hoy no hago nada y me voy a hacer otras cosas o te lo comes con patatas porque es lo que toca. Me parece muy buena. Y también me ha hecho mucha gracia porque yo en la ducha es algo que también cada mañana, sobre todo cuando estoy en sitios donde te puedes pegar una buena ducha, pero también a veces viajo en furgonetas o así, entonces ahí pues tampoco vas a gastar agua porque sí, ¿no? Y aprovecho para pensar muchísimo y algo que he aprendido es a gestionar espacios para pensar, a parar, o sea, a agendarme, pensar y desconectar el móvil, todo, y irme a pensar. De ¿Es hecho, algo que tú de lo haces? hecho, sí, antes que me preguntabas cosas que hubieran supuesto como un cambio, se me ha olvidado comentarte esto. Desde hace como 4 meses o así, o un poco más, justamente puse eso en mi calendario y está en mi calendario. Yo tengo 1 hora al día, que suele ser de 9 a 10 o así, que cojo, me voy a una cafetería, me siento con mi café y esa hora no hago nada.
siempre acabo haciendo cosas, pero a veces simplemente es coger el móvil, en las notas del móvil y empezar a escribir cosas. Otras veces es ponerme al día de una formación o escuchar un podcast de no sé quién, pero no hay nada como planificado para esa hora, es como esas cosas que nunca haces o que no tienes tiempo para visualizar más a largo plazo, que yo le llamo, porque lo he compartido por stories desde que lo hago y le he llamado como mi momento café de señora, y mucha gente de la que me sigue lo ha empezado a hacer, ¿no? Y siempre me etiquetan el café de señora, es sagrado, no sé qué. Y es lo que decías, para mí ha supuesto también un cambio porque te das cuenta de que no tenía esos espacios. Yo si me empezaba a trabajar a las 9 o a las 10, claro, ya te pones con la primera tarea del día, no te pones a, bueno, vamos a pensar, ¿no? O vamos a buscar mejoras para el negocio. Y tener ese momento para mí ha sido bastante importante. Para mí es fundamental, algo que también he empezado a hacer ya hace unos meses, es agendar una reunión de equipo una vez al mes de X tiempo, no sé, 2 horas, una cosa así, 1 hora y media, en la que no estamos hablando de trabajo, sino que estamos hablando de proyecto, para poder pensar sobre el proyecto con más visión, ¿no? Porque muchas veces, si no, el día a día hace que cualquier reunión que tengas estás hablando continuamente de lo que está sucediendo, de dar soporte a no sé qué, de que ha habido un problema con una plataforma, da igual lo que es el día a día. Y es demasiado fácil no tener estos espacios para pensar. Me gustaría también saber si eres una lectora aficionada o si realmente pues lees bien. Y si tienes 2, 3 libros que te hayan influenciado, que te hayan generado un cambio de chip que puedas recomendar a la audiencia. Me pillas porque siempre hay uno que siempre recomiendo, pero se me olvida el título siempre. Y ahora no me va a venir. Pero la verdad es que no soy mucho de leer libros así tipo, yo qué sé, autoayuda, crecimiento personal. Leo mucho, pero leo thriller, novela policíaca, me encanta, novela misterio, romántica también, a veces voy cambiando el mood, pero es verdad que leo poco cosas que no sean ficción, porque para mí sentarme con un libro es como mi momento pues, hobby o disfrute y soy más de escuchar podcast para lo otro. Así que no tengo como libros así que lo siento. Te voy a cambiar la pregunta a algún podcast que no recomiendes, que te ayude a estar pues, pensando o pillar ideas y demás. A ver, escucho muchos, la mayoría son de Estados Unidos. Yo no sé qué me ha pasado siempre, pero desde el momento en el que emprendí, como que me despegué aquí de un poco de España y siempre he tenido referencias en Estados Unidos. La mayoría de formaciones, mentores o cosas que he tenido ha sido de allí. Yo creo que eso también me ha ayudado mucho en mi sector de no tener como esa contaminación diaria de qué está haciendo el de justo al lado, que es como el que tiene a lo mejor la misma audiencia, el mismo público, y siempre me he ido mucho a Estados Unidos y he estado pendiente como de los grandes de allí, ¿no? Por ejemplo, en marketing pues escucho mucho a Amy Porterfield, eh, pero voy saltando de uno a otro, no es que tenga ese podcast que diga, Buah, este es mi podcast de cabecera. Lo siento si no Y puedo dar referencia. tranquilos, me parece bien. Bueno, yo voy a aportar uno que me gusta mucho de Estados Unidos también, que es Tim Ferriss, que realmente se aprende muchísimo de las entrevistas que él hace. Me gustaría saber también, antes has hablado de cómo agendas, ¿no? Y dices, vale, la primera tarea que tengo del día. ¿Cómo funcionas en este sentido? O sea, ¿tú el día anterior te agendas la semana entera los lunes o cómo haces para...? Porque muchas veces no es muy fácil decir, bueno, yo me pongo a trabajar a las 9 y me pongo delante portátil y empiezo a hacer tonterías porque no tengo establecido aquello que tengo que hacer, ¿no? Y digo, bueno, sí estoy trabajando, pero haciendo mierdas porque no hay trabajo. Y luego te das cuenta que hay muchas cosas importantes que estás dejando de lado. ¿Cómo te organizas en este sentido? Bueno, para mí esto es súper importante porque a mí me pasa una cosa que a veces lo he comentado y creo que le pasa a más gente, que es como que creo que soy adicta al estrés, en plan, a trabajar bajo presión y a veces si tengo 2 semanas para hacer algo, no lo hago en esas 2 semanas y lo hago y lo tengo que entregar el viernes de la semana siguiente y lo hago el jueves y estoy todo el día como que, ¡buah, esto tiene que salir, no sé qué!
Y es como, pero ¿por qué te haces esto a ti misma? Y es como que mi mente durante todas esas 2 semanas me dice, bueno, haz otras cosas, aprovecha, tal. Entonces es algo que tengo que trabajar mucho porque si me despisto me voy hacia esas tendencias. Lo que hago es tener muy claro cuáles son las cosas que tengo que hacer esa semana. Y ahí tengo en los proyectos o tareas de la semana, a lo mejor hay cosas que son más del día a día, pero también entran proyectos que yo ya previamente he pensado que quiero hacer o quiero sacar más a largo plazo, pero cuando bajamos esos objetivos a lo mejor trimestrales, los bajamos al mes y luego a las semanas, dices, vale, pues esta semana tengo que trabajar en esta parte de ese proyecto. Y eso lo tengo ya más o menos cada trimestre, pues o cada mes, sé cada semana en que voy a estar trabajando. Entonces, cuando empiece la semana, me miro qué tengo esta semana y empiezo un poco a distribuirlo por días de la semana y siempre hago cambios. O sea, a veces, yo qué sé, me toca trabajar en esto y es un martes por la tarde, ya no puedo más y me pongo a hacer otra cosa, pero que también estaba dentro de esa semana. No me pongo a hacer una cosa que no estaba en el plan, ¿no? Y así es más o menos como me planifico, con cierta estructura, pero también me permite un poco fluir o... Yo, algo que he empezado este año, en 2024, y que me está gustando mucho, llevamos muy pocos días de año, pero que realmente está suponiendo algo muy gratificante, es que lo primero que hago en cuanto me despierto es, tengo yo siempre tenía un diario en el que desarrollo ideas y más, pues tengo una agenda aparte, una agenda de diario, en la que agradezco 5 cosas, da igual, lo primero que se me ocurra en ese momento que me acabo de despertar, y luego digo que quiero hacer, y lo dejo apuntado, ¿no? 2, 3 cosas importantes para mí aquel día. Y muchas veces, pues, recordar eso o yo qué sé, mandar esos correos a acciones que no son del día a día, ¿no? Y que muchas veces está suponiendo un antes y un después, porque de golpe veo que avanzo mucho más en todas estas cositas que siempre, que si no las haces no pasa nada. Pero claro, si no las haces no pasa nada, nunca las haces, ¿no? Creo que es algo Interesante. que, sí. Yo durante una época lo hice, esto de los agradecimientos y demás, pero sí que es verdad que cuando llevaba 2 semanas igual pues me empezaba a descolgar y tal. Y no lo hago así como tan rutinario, pero sí algo que hago en esos momentos de café de señora es cuando noto que hay mucho ruido en mi mente, pues me pongo como a vaciar y ya te digo, si tengo una libreta en el bolso, pues hago la libreta, si no, en las notas del móvil. A veces incluso me hago audios a mí misma como hablando conmigo misma sola, pero bueno, como que si te haces un audio, si estás en una cafetería, pues no, no es tan raro, ¿no? Que si estoy Nadie hablando... sabe, nadie sabe que no se lo estás mandando a ti. Nadie. Exacto. Y simplemente es como hablar en voz alta. A ver, si escuchan esto a lo mejor piensan que estoy un poco loca, pero yo qué sé. A veces cuando llevas tanto tiempo emprendiendo, pues hay que hacer cosas que son un poco raras para el resto de personas, pero que si a ti te funcionan, oye. Yo en esto tengo muchísimas ganas, porque es algo que también hago. En paseos, sobre todo si estoy caminando así, pues mando ideas, ¿no? A mí mismo. Tengo muchas ganas de que ChatGPT o la inteligencia artificial que sea haga un paso más. O sea, ahora mismo ya empiezas a que tú puedes interactuar por audio y demás, pero que en ese momento en el que estás paseando y demás le puedas decir, esta es la idea, prepárame un guión para el episodio próximo del podcast y me lo mandas por correo, ¿sabes? Y que sea dicho así y suceda todo. Yo creo Que que creo que cuando, estamos a nada. Yo creo que cuando pase esto me voy a perder, porque si ahora Es, ya estoy en el punto de hablar conmigo misma, con enviar estos audios, si llegamos al punto que hay alguien que claro, me contesta, bueno, claro. Claro, lo bueno va a ser eso, y que vas a poder programarte para que seas tú misma la que te esté contestando. me voy a tener que limitar, porque si no es como te desconectas del mundo. Totalmente. Yo creo que estamos muy cerca de que esto suceda. De hecho, ya he visto algunos emprendedores que con código han logrado algo muy parecido y me tiene fascinado porque al final nos va a facilitar muchísimo la vida. Me gustaría preguntarte si tienes algún invento o aparato, tecnología, algo que tú digas, hostia, yo sin esto no puedo vivir, que me ha ayudado un montón integrarlo en mi día a día. Ahora mismo es ChatGPT. Para mí ChatGPT es como un miembro más del equipo o incluso una Patricia 2 a veces. No Patricia 2, sino que es como que me ahorra un montón de tiempo y ya la tengo súper integrada en todo lo que hago. Así que para mí es bastante importante ahora mismo. ¿Cómo utilizas ChatGPT normalmente?
para todo, o sea, en mi vida profesional y en mi vida personal también. En la personal, desde ayudarme con diseñar los entrenos, las rutinas, de decirle, mira, tengo todo esto que hacer hoy, diseñame la rutina o lo que sea. Recetas de cocina, todo esto en la parte personal. Y luego en la parte profesional me ahorra mucho tiempo pues en no redactar desde cero las cosas, pero sí ayudarme como de un borrador a acabar de hacer el texto que luego yo reviso, organizar ideas, resumir con atención al cliente nos ayuda muchísimo también a lo mejor, aunque lo tienes bastante todo con plantillas y demás, porque las preguntas se suelen repetir, pero siempre ayuda el pasar esa respuesta o tener como otro punto de vista de cómo se podría contestar a esto teniendo más cosas en cuenta y demás. Y un montón de cosas más que me olvido seguro, pero como que está muy integrado en cualquier tipo de tareas. Yo también soy muy fan de ChatGPT. Me gustaría también preguntarte si tienes alguna compra reciente de 100, o no reciente, pero de 100 euros o menos, que recomendarías encarecidamente. Algo que tú digas, hostia, pues mira, yo esto lo compré, parece una tontería y lo estoy usando y se lo recomiendo a todo el mundo. Pues que no sé, esto me lo tendrías que haber dicho antes, así me lo pensaba, porque mira que me gusta comprar cosas, tonterías, pero ahora eso no se me ocurre. Bueno, te voy a hacer otra pregunta y si luego se te ocurre algo de la compra, volvemos a ello. Pero es una pregunta que es muy chula porque salen muchos gadgets, salen chorradas que tiene cada quien y justamente si la preparo, la gente ya me Ya, dirá también es que... verdad. Sí, la verdad es que no, a ver, tampoco soy mucho de comprar cosas en plan tipo eso, gadgets y soy bastante minimalista en ese aspecto. De hecho, así para el trabajo, para el día a día, lo último que compré yo creo que fue la pantalla que tengo aquí, porque sí, yo siempre voy con el MacBook Air, porque trabajo por todo. Realmente aquí en la oficina de casa estoy algún ratito por las tardes, si estoy, o para grabar podcast o para hacer sesiones por Zoom. Pero, y cuando estoy, pues me compré una pantalla por Amazon, no sé, que me costó 100 euros o por ahí, para cuando hacía, yo qué sé, los Zooms así en directo, tener como más espacio y poder compartir más cosas o tener el chat o lo que fuera. Yo creo que así tipo gadget tecnológico es lo último que he comprado, diría. Vale, yo no puedo viajar con dos pantallas, pero es algo que muchas veces echo de menos. Luego, para, para ir terminando la entrevista y sabiendo que venimos de un sistema educativo bastante parecido, ¿no? Pues al final el sistema arreglado español tiene, desde mi punto de vista, muchísimas carencias. Me gustaría que nos compartieras cuáles son las tuyas, cuáles crees que son las carencias que tiene el sistema educativo y qué es lo primero que dirías, hostia, empezad por aquí. O sea, evidentemente hay muchas cosas que fallan, hay algunas que puedes considerar más secundarias, pero ¿qué cambio harías en el sistema educativo reglado para que fuera muchísimo más o para que se enseñara aquello que es útil realmente para alguien en su día a día o para un emprendedor? A ver, yo, claro, voy a hablar de cuando yo lo viví. Desconozco si ahora, porque estoy un poco desconectada, además no tengo hijos, no tengo gente así que esté ahora mismo como en instituto o tal, pero voy a hablar como de lo que a mí me hubiera gustado y también desconozco si eso es posible, factible, tal. Es como carta a los Reyes La, Magos futuros, sí. la carta de deseos. Yo creo que falta desconexión con el mundo real. Yo creo que no puede ser que cuando llegas al momento de decidir qué carrera quieres hacer o a qué te quieres dedicar, porque vas a entrar en una pues, formación más específica y eso, entre comillas, va a decidir, que luego no tiene por qué ser así, pero al final es como lo sienten, ¿no? Los jóvenes cuando están decidiendo, piensan que yo lo pensaba, están decidiendo el resto de su vida. Entonces no puede ser que tú decidas algo, o yo como cuando elegí biotecnología o otro cuando elige lo que sea, y no tengas no sepas, no tengas ni idea de qué es en realidad trabajar de eso, cómo es un día, qué tareas específicas hace una persona así. Y eso todavía más con las nuevas profesiones que surgen y que van a surgir. Entonces creo que falta
esa desconexión que, vale, sí, tú puedes decir que sí, yo quiero ser abogado y más o menos tienes una idea de lo que es ser abogado porque has visto pelis, o médico, pues porque también sabemos lo que hacen los médicos, pero todo lo que se salga así como de las de siempre, hay una desconexión brutal y que no ves, hasta en mi caso, hasta que terminé la carrera y y estuve haciendo las prácticas del trabajo de final de grado, que estuve metida en un laboratorio y dije, pero ¿qué es esto? ¿Yo por qué me he metido aquí si esto no me gusta? Claro, si eso lo hubiera tenido alguna manera de saberlo o de poder tener como una mínima muestra de cómo iba a ser, a lo mejor te ahorras o te planteas otras cosas, ¿no? Y ya te digo, no sé cómo eso se podría mejorar, integrar, pero yo creo que está bien tener como esas bases, que es lo que estudiamos todos, pero a lo mejor quitar un poquito de eso y meter más cosas que te vas a encontrar después o cosas más útiles. Yo qué sé, en mi carta de los deseos de la educación, pues pondría más cosas de crecimiento personal, de conocerte a ti mismo, de, yo qué sé, cómo alimentarte, de cosas tan básicas como hacer la declaración de la renta, cosas así que dices, cosas útiles que te vas a encontrar sí o sí en la vida y que luego no vas a saber, te vas a sentir como un ignorante o te vas a sentir como que no estás preparado para la vida adulta, que es como se siente mucha gente, ¿no? De decir, si yo tengo que hacer esto, pero si a mí nadie me ha enseñado. No, y es que nadie te va a enseñar, te buscas la vida. Y yo diría eso. Me parece muy buena respuesta y totalmente de acuerdo. O sea, al final, por ejemplo, la declaración de renta es algo que la mayoría de los estudiantes en un futuro cercano van a tener que hacer, ¿no? O leer una nómina. Si te están preparando para trabajar, joder, pues que te expliquen también cómo pagar impuestos, que es algo que vas a tener que hacer el resto de tus días. Exacto. Totalmente. Por último, Patricia, si tuvieras la opción de tener una pancarta visible en un lugar súper concurrido en la Gran Vía de Madrid, en la Plaza del Sol, y en esa pancarta tú le pudieras poner el mensaje que tú quisieras, ¿qué pondrías en ella y por qué? Wow, y esta pregunta, ¿cómo se te ha ocurrido? Esta pregunta es la de mi cierre de entrevista siempre, sí. Qué interesante. Pues yo creo que me iría por dar un mensaje tipo de, porque para mí ha sido importante de no buscar la validación de otras personas. Y a veces, bueno, eso sería el mensaje, ¿no? De no busques la validación de los demás, porque creo que se aplica a muchas cosas en tu vida personal, en cómo te desarrollas, desde mostrar tu personalidad o mostrarte como realmente tú serías. A veces nos generamos como muchas barreras pensando en que no nos van a aceptar y luego también se puede reflejar también en tu vida profesional o como emprendedor, pues en no hacer muchas cosas porque no sabes cuál va a ser la respuesta o lo que van a pensar y demás. Así que ese sería como un mensaje muy importante para mí que yo daría. Me parece una muy buena manera de terminar esta entrevista. Patricia, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, estoy Gracias a seguro que ti. van a aprender un montón. Un Gracias a abrazo y ti. nos vemos. Ha sido una entrevista como muy diferente a todas las que me han hecho y me lo he pasado muy bien, así que gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.